Cordial saludo, bienvenido de nuevo a este nuevo Facebook Live de cada semana. Le doy la bienvenida a las personas y a los nuevos seguidores del canal, de los canales, y también a los suscriptores, a decirle que muchísimas gracias, porque con el anterior live, con el testimonio de la madre, me han escrito muchas mamás acerca de el tema que vamos a abordar hoy. Si hacen o no hacen o dejan hacer ese contacto cero con el hijo o la hija que tiene trastorno límite de personalidad. Me hicieron demasiadas preguntas importantes, preguntas muy importantes. Gracias por estar en las redes, gracias por escuchar los canales, también gracias a los seguidores que nos están escribiendo y que te cuentan sus historias también. Este tema surgió precisamente, como les venía diciendo, por las preguntas que hacían las mamás, sobre todo las mamás, acerca de cuando su hijo con trastorno límite de personalidad hacían todo el contacto cero. Y preguntaban, por ejemplo, aquí hay una mamá que hizo esta pregunta y dice: cuando se fue tardó 1 año en encontrarla y no quiero perderla de vista, pues no tiene medicamento ni terapia, y si hace alguna tontería más grande que se corte o se suicide. Entonces, esta es una mamá que está preocupada y que su lenguaje se deja ver que no tiene ese lenguaje adecuado para hablar acerca de su hija con trastorno límite de personalidad. Otra mamá ahora no está en tratamiento y hace casi 1 año, ¿sí?, que ella no sabe absolutamente nada de su hija. Otra me dice: me bloqueó de todas sus redes e hizo contacto cero. O sea que veo que las mamás algunas mamás están preocupadas cuando el hijo se va de la casa y que se va en un estado, digamos, de malestar. Cuando es el hijo que genera o quiere no tener contacto con el grupo de familia, por favor, respétenselo. Créanme que sí, da todos los temores que ustedes dicen. No tiene terapia, dejó la terapia, dejó los medicamentos, ella o él ha hecho autolesiones, ha hecho intento de suicidio, está con adicciones, y que esas adicciones son demasiadas, frecuentes o constantes. Exactamente, sí. Con todos estos temores hay que respetar. Ahí les voy a explicar por qué hay que respetar. Sí, ellos son adulto-infantes, pero ese joven o esa joven adulto-infante no podemos detenerla porque ya tiene edad suficiente para tomar las decisiones legalmente, para poder elegir si se queda o no se queda. No es el menor de edad donde uno como mamá va, los sigue, los persigue y los trae, o sea, como sea lo trae, o como sea lo interna en una institución o le obliga a hacer terapia. Ya no, porque él ya es un adulto o ella ya es una adulta. En mi país, a partir de los 21 años, pero cuando llega a los 18, hay algo que ellos pueden emanciparse e irse y tomar sus decisiones. Entonces, el contacto cero hay que respetárselo. No podemos
ir a interrumpir en su lugar donde está viviendo, con quien esté viviendo, nos agrade o no nos agrade, si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, si aceptamos o no aceptamos, hay que respetarlo, porque no hay nada que hacer. En mi país, las leyes, en mi país, en Colombia, hay que respetarlo. Entonces, evitémonos que nos hagan algunas acusaciones. Lo ideal es, no sé, hagan ustedes terapias mamá. En la medida en que ustedes hagan terapia, ustedes van a poder entablar un diálogo de respeto para con la persona que tiene trastorno límite de personalidad. Cuando dice aquí una mamá, y si hace alguna tontería, les cuento que las personas con trastorno límite de personalidad no hacen tonterías. Las personas no TLP vemos que están haciendo tonterías. Pero si nos damos cuenta, y vuelvo y les digo, el trastorno límite de personalidad es otra dimensión de un trastorno mental que la salud mental no lo ha visto como tal, que las personas que estamos en esta área de salud mental, ni siquiera nosotros apenas estamos empezando a ver, a vivenciar, a tener empatía compasiva con ellos y poderles leer para entenderlos. Entonces no es tontería, pero igual sigue siendo para ellos esa expresión, esa parte verbal, para ellos es un ataque. Esta mañana hablaba con un paciente. Estoy muy contenta. Este paciente ya lleva, no sé si más de un año. Lo cierto del caso es que compartía que ella ya no siente ese dolor profundo en ese pecho que ella decía que era como un hueco oscuro, y yo le decía que si tenía fondo o no tenía fondo. No, es un hueco oscuro y espeso y sin fondo, y que el dolor emocional no lo entiende las personas que conviven con ella, y que esto es permanente. O sea, estamos hablando de una dimensión del dolor más que supera cualquier barrera de lo imaginario de las personas que no tenemos este trastorno. Entonces, cuando nosotros hablamos que son tonterías, que son groseros, que es que son maleducados, que es que hacen lo que les da la gana, que es que le quitan la dignidad, la autoestima y la valía, sí, eso todo es verdad. Pero también necesitamos entender que ellos no lo hacen porque quieren, porque no le da la gana. No entiendo, me dicen a mí, no entiendo cómo no entiende que eso no se hace. No entienden por qué le digo que es que tú ya tienes 25 años y no puedes tomar esa posición, esos berrinches. Les cuento que yo puedo no entenderlo, pero ellos ni se ven ni se escuchan, por ende no nos escuchan. Lo único que nos van a escuchar son nuestras expresiones, o sea, el lenguaje no verbal y el entonamiento de voz. Eso sí los escuchan, y las palabras o los gestos que ellos se sienten atacados. Entonces, en la medida en que nosotros aprendamos este lenguaje no es fácil, pero si nos proponemos, créanme que sí se puede. Ayer me decía una mamá, estoy feliz, fue una semana muy productiva y muy feliz. Ya sus compañeros van a terminar una obra de teatro, y ella observaba que cada uno tenía un qué hacer. Entonces le dice a la mamá, yo creo que voy a empezar a mirar qué es lo que voy a hacer, o sea, que cada uno tiene su proyecto, y voy a mirar entonces qué voy a hacer con el mío, porque voy a empezar con mi proyecto. Voy a continuar con el proyecto con que yo inicié hace meses. Ese va a terminar mis proyectos personales. O sea, ya esta persona se ve
se escucha y además está cogiendo madurez psicológica. Pero esto se llega, sí, solamente sí, cuando nosotros nos atrevemos, queremos, buscamos, deseamos, amamos a nuestros hijos o amamos a la persona que está con nosotros que tiene trastorno límite de personalidad. ¿Para qué? Para nosotros ayudarlo, para nosotros no estar en esa continua pelea, en ese continuo desajuste, en ser contestatarios y cada vez que nos hace, cada vez que nos sentimos ofendidas o ofendidos, agredimos también al otro, porque nos agrede, eso sí es real. Pero cuando empezamos nosotros a leer su mundo interior, ¿dónde están ellos? Vamos a aprender a respetarlo, a respetar sus emociones, a respetar sus sentimientos, a respetar y no empezar a juzgar ni a decir que es algo absurdo, tonto o tontería. O que ellos manipulan porque sí, que ellos mienten porque sí, que ellos están en una relación afectiva pero pican allí, pican allá, pican allá. Cuando ya nosotros entendemos esto, ellos se apaciguan y empiezan entonces a reeducar sus emociones y a poder avanzar psicológicamente. Entonces, volviendo al tema, si ellos aplican el contacto cero, hay que respetarlo. Los que son menores de edad, sí, también nos aplican el contacto cero. Estamos en la casa, estamos en el mismo contexto o en el mismo espacio y ellos no nos van a hablar ni nos van a determinar. Eso es una forma de aplicar contacto cero, que no nos quieren ni ver, ni sentir, ni que estemos ni siquiera cerca de ellos. Eso también es una forma de estar en contacto cero. Pero cuando ellos ya pasan esa barrera del menor de edad al adulto, ya ellos toman la decisión. ¿De qué? De huir. ¿Pero por qué están huyendo? Porque nosotros no tenemos un lenguaje adecuado para saberlos leer, respetar y saber partir de ellos. Nosotros partimos de nosotros mismos. Es que yo pienso, como decía una mamá esta mañana, es que yo pienso que él lo que quiere decir es esto. No pensemos por nosotros. Necesitamos es partir del otro, y eso es empatía. Cuando partimos del otro y sentimos y vamos al lugar de dónde están sus emociones, eso es compasión. Eso es compasión. Entonces, hagamos eso. Aplicar contacto cero, que a veces que hace contacto cero son las personas no TLP. Sí, cuando ya es tan insoportable y cuando ya no estamos o no quieren estar en esa posición es la agresión física o la agresión psicológica, y puede la persona no TLP separarse e irse, genial. Puede aplicar contacto cero, pero están con sus tres cerebros conectados, están con sus emociones reguladas, tienen una reflexión afectiva, un análisis afectivo. Ellos no pueden tener eso, no pueden. Es una enfermedad invisible que no tiene. En su físico vemos personas que aparentemente creemos que son normales, que están conectadas sus tres cerebros, que pueden tener una charla, una discusión, o pueden tener una comunicación asertiva, una comunicación abierta de respeto, donde podemos no tener acuerdos, pero nos vamos a respetar y vamos a seguir siendo amigos o seguir siendo familia. Ellos no, porque ellos a partir del trauma, para poder sobrevivir, necesitan desconectar la lógica emocional, porque lo que está pasando en ese momento como niños, no tienen la capacidad, no tienen las estrategias de vida. Y lo máximo que pueden hacer es desconectar esa lógica emocional, esa reflexión emocional.
donde la amígdala del cerebro es el primer afectado. Entonces es necesario que partamos de ellos. Y mientras tanto que ellos están lejos de sus hogares, por favor, busquen un psicólogo especialista en trastorno límite de personalidad y que les enseñe este lenguaje. Les enseña este lenguaje que es de empatía y que es de compasión y que es de técnicas con su propio cuerpo, de técnicas de poderse escuchar su tono de voz, de técnicas de poder escucharse los juicios, de técnicas donde nosotros en silencio vemos a nuestros hijos o vemos a nuestro ser querido y empezamos a hacer juicios y juicios y juicios y no los escuchamos en cuál es su queja. Cuando eran niños, nosotros teníamos la paciencia de tener que escucharlos, pero ahora que son adultos, cronológicamente, pero psicológicamente siguen siendo niños porque están atados sus emociones a ese niño o a ese momento de su trauma. Sabemos que no los entendemos, por eso es necesario hacer terapia para aprender este lenguaje. ¿Por qué? Porque si bien cronológicamente es un adulto, está en una mezcla entre pensamiento infantil, actitudes infantiles, con comportamientos que generan a veces miedo, que el grito, el insulto, la invalidación. Eso, ahí es donde nosotros nos confundimos y decimos, no, este muchacho hay que hacer esto, o esta muchacha hay que hacer esto. No, detengámonos un momento a solamente aprender a observarlos. Observemos a nuestra pareja, observemos a nuestros compañeros de trabajo, observemos a nuestros hijos, para que nosotros miremos que a esta persona le hace falta algo. Y verdad, le hace falta la lógica emocional, la reflexión o el autoanálisis emocional. Son en su inteligencia emocional o habilidades duras, son excelentes, va por encima de la media de las personas no TLP. Pero es que, vuelvo y lo repito, comparan esa inteligencia intelectual con la inteligencia emocional. Pero si es tan bueno, miren el trabajo, miren el estudio, miren la investigación, es tan bueno, tiene hasta honores, saca hasta cosas hermosas, reconocimientos. ¿Por qué no puede tener la parte emocional? Porque en su infancia, en algún momento de su infancia, tuvo un trastorno y fue emocional, no físico. No es visible, solamente empieza a ser visible cuando ya está en la interacción social, cuando ya tiene la comunicación con el otro. Ahí es donde nosotros nos damos cuenta que algo le está faltando. O cuando empieza con sus sueños, que son sueños y anhelos y deseos de un niño de 4, 3 años, 5 años, donde estaban sus héroes, y que pretende que hoy esos héroes sigan en su vida, siendo una persona de 25, 30, 40 años. Entonces ahí es donde nosotros necesitamos leer y necesitamos buscar la forma, nosotros, los que no tenemos este trastorno, de ayudar, de hacer contención emocional y no hacer juicios de valor, porque ellos no se hacen. De verdad, el trastorno límite de personalidad pasa cualquier barrera, cualquier dimensión de lo que nosotros podemos y tenemos como experiencia del dolor. Hace 3 años muere mi mamá y a los 2 meses muere mi esposo, ambos impredecibles. Y ese dolor fue mucho, demasiado dolor. Tanto fue ese dolor que tuve que ir buscar ayuda. Busqué ayuda tanto psicológica como psiquiátrica. Pero ni siquiera ese dolor es comparable con las personas que tienen trastorno límite de personalidad. Entonces, les pido por favor que seamos un poco más receptivos, que seamos un poco más escuchas
que seamos más que seamos más observadores, que aprendamos a leer a la otra persona, que nos detengamos un poco a saber qué está pasando con nuestros hijos, que nuestros hijos empiezan a tener actitudes y empiezan a tener cambios casi siempre a partir de los 9, 10 años, y que van avanzando, eso no se detiene. No es que cuando ya pase a la madurez, a lo mejor tal vez cuando tengan los 20 años, 21 años, ese muchacho se cuadra, o esa muchacha se cuadra. No, cada vez va en aumento. Cada vez su dimensión es más y más y más, porque su dolor emocional en este mundo cada vez se pone más y más espeso, más y más doloroso, porque no está entendiendo. Quiere amar, pero no sabe cómo hacerlo. Quiere tener amigos, pero no sabe cómo hacerlo, ni cómo sostenerse allí. Quiere estar en un empleo, tener un empleo, pero no sabe cómo abordar el entorno laboral. Quiere hacer un deporte, pero no sabe cómo abordarlo porque no tiene algo o alguien que le pueda estar repitiendo constantemente lo mismo. Quiere estar en una universidad y estudiar, pero al momento se sale. Sí, ellos quieren, de verdad que ellos quieren, pero no saben cómo sostenerse, cómo hacer la continuidad a sus procesos personales. No lo tienen como la persona no TLP, que nosotros sí tenemos la posibilidad de hacer procesos personales. Tenemos la posibilidad de decir y escoger y hacer. Ellos no. Ellos están aquí, pero dentro de un poco están allá, que los confunden con el trastorno de hiperactividad. Por favor, no, ellos no tienen trastorno de hiperactividad. Ellos lo que hace falta es que tengan unas rutinas, que una persona les ayude y les enseñe. Una persona les ayude y les enseñe ¿a qué? A que reeduquen sus emociones, a que tengan unas rutinas dentro y fuera de su hogar, que tengan unas rutinas de autocuidado. Mírenme que yo estoy hablando de varias rutinas, ¿ya? Y que empiece a socializarse, a tener rutinas sociales. ¿Ya? Ellos necesitan esto. Que hay algunas que no necesitan. Vea, que es el vendedor, que tiene amistades y que puede hablar y que no le da pena. Sí, hay algunos, pero no todos. Pero si esa persona que es tan sociable se ve y lo ubica dentro de su hogar, dice, nada que ver, el día en la calle y la noche en la casa. Luz en la calle, oscuridad en la casa. La gran mayoría dicen esto. ¿Ya? Entonces, ahí es donde nosotros nos damos cuenta que algo tienen ellos. O sea, que ellos necesitan ayuda. Pero no es la ayuda de la forma como nosotros creemos que se puede hacer. No. No es eso. No, es que ella es una mentirosa y a todo el mundo le tiene que contar lo que pasó. Pero ¿cómo se le ocurre? Un momento, por favor. Deténgase ahí. Esto no es así. O sea, no es tan simple como lo cree la persona que no tiene este trastorno. No es tan simple como la persona que no tiene empatía compasiva y no sabe el dolor emocional por lo que pasa a la persona con trastorno límite de personalidad. Él no quiere hacer terapia, ella no quiere, no le da la gana. Ok, muy bien. Pero le cuento que casi el 95 al 98% de las personas con trastorno límite de personalidad son los que más buscan psicólogo y psiquiatra. Simplemente que nosotros no damos la medida a ellos. O sea, tenemos que salirnos del contexto de la estructura que nos enseñaron, de la estructura de los libros. Nos tenemos que salir porque esto es más allá, esto no es un simple vacío. No es que mantienen un vacío, un vacío emocional, es que no es tan simple, la palabra es tan simple y la hacemos ver tan simple que no es simple. Es que es un dolor tan profundo y desgarrador para ellos, que ellos, por eso la inestabilidad de ellos.
Entonces, primero que todo, hay que buscar la forma de que ellos empiecen a reeducar sus emociones. En la medida en que ellos empiezan a reeducar sus emociones, ese vacío emocional se va cerrando, se va cerrando, se va cerrando, se va cerrando, como la paciente de esta mañana. Me dice, yo ya llevo más de un año sin sentir este dolor. Y no quiero volver a llegar allá. Y me estoy cuidando para no llegar. Y estoy en terapia y estoy reeducándome cada vez más y más en mis emociones. Y tengo mi mente disciplinada. No me voy al futuro, no me voy al pasado, me estoy quedando en el presente y estoy aprendiendo también que el otro también siente, hay personas que sienten y tienen este mismo dolor. Y que cuando yo me dedico a escucharlos, ya entiendo, esta persona tiene el vacío emocional. Entonces empieza ella a ayudar. ¿Ya? Entonces es eso, es poder ustedes, mientras que sus hijos no estén con ustedes, avancen ustedes, que cuando ellos regresan, que casi siempre regresan cuando están en un estado, casi siempre, no todos, están en un estado de algún apuro, algún aprieto, o de mucha, digamos, descomposición emocional, ¿sí? Que ellos saben que regresan, que hay una zona segura que es la casa, pero que nosotros no sabemos hablarlo ni sabemos recibirlo. ¿Ya? Entonces, mientras que ellos no estén con ustedes, busquen un psicólogo especialista en trastorno límite de personalidad o borderline para que aprendan este lenguaje emocional. Además, nos sanamos y lo sanamos. Entonces, eso es algo que a nosotros también, a las personas no TLP, también nos conviene tener esta sanación, porque también manejamos mucho dolor por su forma tan dura de que nos dicen cosas tan duras, o sea, que nos saben y nos descubren nuestros miedos, saben y nos descubren nuestras sombras. Entonces también nosotros necesitamos sanar. Entonces va a haber doble sanación, pero también va a haber la mejor satisfacción y sanación de que jalonamos a una persona con trastorno límite de personalidad, donde él ya se ve o ella ya se ve, ya sabe qué le pasó, ya sabe de que hay un proceso sanador, un proceso donde se cierra ese vacío emocional, donde las emociones ya tienen límites y donde las relaciones ya son sanas. Entonces, los dejo para que por favor piensen en ello. Porque cuando nuestros hijos cumplen la mayoría de edad, ahí es donde más nos da miedo. Cuando ellos, ni nosotros ni ellos tenemos, ni sabemos cómo hacerlo. Ahí es donde nos da mucho más miedo. Entonces, quitémonos el miedo y avancemos. Vamos hacia ese nuevo lenguaje, aprendamos este nuevo lenguaje y ayudemos a nuestros seres queridos. Hola, Evelyn. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes a las personas que se han conectado hoy al TikTok Live y al Facebook Live. Por acá tenemos algunas preguntas e inquietudes. Vayan generando sus inquietudes para hacérselas saber acá a la doctora. Las personas de TikTok vamos dándole clic a la pantallita para que este video pueda llegar a más personas y más personas puedan compartir con la doctora. Allí tenemos los objetivos planteados del live de hoy, las personas que nos quieran ayudar en este live. Por acá nos dicen por el TikTok: buenas tardes, doctora, saludos desde España. Buenas tardes, gracias por estar acá. Gracias a usted por sus videos, doctora. Gracias. Son ustedes el motor y el deseo de que cada 8 días tengamos un nuevo tema. Gracias, doctora, saludos desde Argentina. Gracias por estar acá. Bueno, por el TikTok nos preguntan: salí de estar internada, pero no salí totalmente recuperada. Pensé que había mejorado, pero recaigo. Ok. Gracias por contar tu historia. Sí. Hay recaídas cuando no se ha tenido, digamos, el entrenamiento de
o sea, el entrenamiento especializado en reeducar emoción por emoción, en que cada día, todos los días, créanme que todos los días salen múltiples emociones en el día a día. Y es reconocer o conocer esas emociones para ser conscientes e irlas trabajando. En la medida en que tú logres hacer eso, créeme que va a ser la última recaída y vas a avanzar y vas a ir cerrando, porque ya sé que se cierra, se va cerrando ese hueco, ese dolor emocional. Ok, por el TikTok nos dicen, hola, ¿hay estudios en neurociencia de prácticas que ayuden neurológicamente a la mejora? Mírame, cuando hablas de neuro, estamos hablando de la parte orgánica, fisiológica o heredable. Como está el trastorno límite de personalidad, estamos hablando, es la relación con el entorno, es el medio ambiente en el que empezás a crecer, en el que empezás a mirar modelos de crianza, sistemas de creencia. Esto y que en el momento del trauma afecta, claro que afecta la parte orgánica, afecta nuestras hormonas, afecta nuestros neurotransmisores que tienen que ver con nuestras emociones, claro que afecta. Entonces, lo primero que hay que hacer es mirar cómo hacer para, sí, la identidad de la columna vertebral de las emociones. Entonces, reeducando las emociones vas a tener control emocional y vas a tener una disciplina mental. Entonces, más que la parte de la neurociencia, que sí, de verdad, afecta, porque estamos hablando de amígdalas, o sea, sabemos desde la neurociencia qué es lo que se afecta y cómo se afecta, pero todavía no se ha encontrado, porque, vuelvo y les digo, nosotros no hemos visto la profundidad de la dimensión de las personas con trastorno límite de personalidad. Nos llevamos casi siempre a nuestras experiencias, a nuestros referentes de crianza, ¿cierto? Mas no estamos mirando qué es lo que necesita la persona con trastorno límite de personalidad, qué es lo que nos habla cuando está gritando, cuando nos está diciendo cosas tenaz, cuando está depresivo, cuando está en estado de, digamos, alterado con las adicciones. O sea, todavía estamos haciendo juicios de valor. Entonces, esto es otra dimensión. Yo le decía esta mañana a Eli que yo creo que a mí no me va a tocar, pero a ella ya sí le va a tocar, cuando en realidad la ciencia y las personas que trabajamos con salud mental vamos a entender esa otra dimensión del dolor y el vacío emocional de las personas con trastorno límite de personalidad. Por acá preguntan, doctora, atiende a distancia, soy de Chile, tengo TLP y TEA, además de discapacidad física, saludos. Saludos. Sí, llevo más de 22 años atendiendo virtual, o sea, online, a otros países. Tengo ya varias pacientes, he tenido varios pacientes de otros países. Escríbanos al interno y ahora le paso la información. Hola, pregunté por el WhatsApp el valor de la consulta y no me contestaron. Estamos ahorita en el live y ahorita que nos desocupemos del live te enviamos la información, Valentina. Gracias por la florecita. Gracias, Valentina. Tengo una pregunta, ¿el TLP se desarrolla a qué edad? ¿Qué es una contención emocional? Ok. Mírame, el trauma puede aparecer momenticos antes de nacer, como puede aparecer antes del año, a los 2 años, a los 3 años, a los 5 años, ¿ya? O 6, dependiendo de la edad del menor de edad. Pero que empiece a detonarse puede ser a cualquier edad. Casi siempre lo que han investigado y lo que ha investigado la neurociencia es que casi siempre se detona entre la edad de la adolescencia al joven menor de edad. Claro, cuando ya no es un enano, o sea, los niños crecen en medio de los gigantes, entonces él siempre se va a ver un enano, va avanzando de estatura y ahí es donde ellos se van a empezar a liberar y a empezar a ver que ya tienen la misma estatura y pueden o sea, se detona.
y se puede detonar con cualquier frase, cualquier evento, digamos, un no bien dicho, o un sí no bien dirigido, se puede detonar por cualquier momento, en cualquier momento. Ok, por el Facebook nos dicen, mi mamá me trataba mal por el piso. Lo permití mucho tiempo causándome depresión. La última vez la bloqueé 2 meses después volvió y creo que aprendió la lección. Ok, gracias por compartir. Por acá nos dicen, las personas con no TLP pueden llegar a copiar los patrones inadecuados de la persona con TLP. Claro, usted habla de patrones y esos son los modelos de crianza. Los modelos de crianza, claro que nosotros no copiamos. Yo tuve un papá con trastorno límite de personalidad y observo que cada hijo copió un patrón del padre. Yo, por ejemplo, copié uno de los patrones más fuertes de mi padre, que me tocó muchos años, desde la edad de los 8 años, trabajar. Pero, claro que sí. Pero eso no quiere decir que se hereda el trastorno límite de personalidad. Ok, ¿en qué estado emocional se encuentra la persona con TLP para cometer contacto cero con una persona con no TLP? Lo que pasa es que cuando ellos ven que es tan difícil la comunicación, cuando ellos ven que cada vez que nosotros le hablamos, le atacamos, se sienten atacados, porque nosotros decimos, o lo decimos con un tonito de voz inadecuado, con un tono de voz fuerte, o alto, muy alto, o muchas veces casi con miedo. Entonces, cuando nosotros, la persona no TLP, agotada porque en realidad se agotan, con tanta demanda de la persona con trastorno límite de personalidad, la persona puede alterarse y puede llegar a alterarse tanto que tenga que gritar y defenderse y también herir a la persona con trastorno límite de personalidad. Y ya muchas veces la persona con trastorno límite de personalidad toma decisiones de mejor irse. ¿Por qué? Porque ellos también necesitan su paz interior. Y la paz interior necesariamente a veces es necesario salir del lado de los padres. Ok, por el Facebook nos dice, mi hija se pelea conmigo porque no le gustan las bromas o porque yo estoy cansada y mi expresión no es de felicidad por estar cansada. ¿Qué hacer? No puedo fingir estar bien porque también dejo de ser yo. Desde Lima, Perú, gracias por su respuesta. Gracias por compartir. Bueno, las personas con trastorno límite de personalidad en las bromas los toman literal. No, una persona con trastorno límite de personalidad, lo ideal es no hacer bromas. Segundo, cuando usted llega cansada y agotada, ellos no lo entienden. Créanme que no lo entienden. Cuando uno llega, cuando nuestros hijos están pequeños y nosotros llegamos cansados y ellos llegan a decirnos una y otra cosa y queremos esto y háganos esto y nos pasó esto y a poner quejas y no saben ni siquiera que, nosotros les decimos que llegué cansada, déjame descansar, voy a tomar un vasito de agua y los niños no lo dejan. Exactamente está pasando contigo eso. En la medida en que tú aprendas a leer este lenguaje, créeme que vas a poder llevarte bien con tu hija y vas a poder sanar relaciones de ambas. Claro. Doctora, buenas tardes. ¿Cómo hacer que un drogadicto TLP que nunca ha trabajado empiece a trabajar ya que sus padres que lo sostenían murieron? Bueno, ahora hablaba de que las personas con trastorno límite de personalidad, la gran mayoría, hay muy pocos que pueden ser funcionales y pueden trabajar. Pero estas personas casi siempre las vemos rotando mucho de una empresa a otra porque no pueden, no resisten, digamos, las bromas, digamos, cuando las personas están hablando, están muy cerca de ellos hablando, ellos todo lo toman a lo personal y hay momentos en que ellos se detonan y muchas veces ellos se retiran. Entonces, estamos hablando de que sí son funcionales, pero tienen dificultades para poder estar dentro de esa relación o dentro de esa interacción laboral.
Es que ellos no quieren trabajar, es que ellos no es que no quieran, es que se ven niños, y somos nosotros, las personas no TLP, las que debemos empezar a ver cómo hacer para ir sacándole donde genera tanto miedo, las relaciones y las interacciones sociales. Y es el miedo porque no entiende esa comunicación, no entiende esos diálogos o esas bromas. Entonces, casi siempre algunos terminan en estar más fácil encerrados en sí mismos, encerrados en una habitación, porque no sienten que los están hiriendo, no sienten que los están violentando, no sienten que los están atacando. Para que él pueda empezar a tener unas rutinas laborales, con ellos hay que tener paciencia y tolerancia. Por eso la invito a que aprenda el lenguaje emocional de las personas con trastorno límite de personalidad, para que lo entienda, lo escuche, no es que lo entienda, lo escuche. Y cada palabra que está diciendo, usted inmediatamente puede ayudarlo a que él puede, y sí puede trabajar, y puede tener jefes, y puede tener interacción social, y puede tener una estabilidad económica. Ok, por el TikTok nos dicen, es probable que después, durante una relación tormentosa, una persona desarrolle TLP. No, una persona que no tiene trastorno límite de personalidad no desarrolla TLP, pero sí puede desarrollar otros trastornos, trastornos mentales. ¿Por qué? Porque le quitó la identidad, y la identidad es toda la experiencia que trae durante toda la existencia de su vida, la valía y la autoestima. Y hay que trabajar esos tres estados, esos tres emociones, sentimientos y emociones, para poder empezar a restablecerse y coger su confianza, su valía y su identidad. Pero hay que hacerlo. ¿En la terapia se puede mejorar la regulación emocional y reeducar las emociones? Claro que se puede reeducar las emociones y se regula, y van a ser conscientes. Créanme que sí van a ser conscientes de las emociones. Que puede darle ira, como decía esta mañana esta paciente, que trabaja muy duro y en cocina, y que tiene muchos a su alrededor, y que ya ella simplemente empieza a tener la técnica de la respiración, a darse un compás de espera antes de dar respuesta, y lo que está haciendo es controlando la emoción para que pueda fluir, dialogar y poner límites en el momento que le toque poner límites. Por acá nos dicen, hola, soy Ari, sufrí de abuso sexual de parte de mi papá y después casi me mata con un arma, y eso me desarrolló TLP y me cuesta manejar la crisis y me da muy fuerte. ¿Qué puedo hacer? Dari se llama Ari. Aris, gracias por compartir de verdad tu historia, y lo que te puedo decir es que es necesario que entres a terapia lo más pronto posible para que puedas sanar, porque es uno de los trastornos duros, difíciles, y que vas a ir sanando ese hueco, ese vacío emocional, ese dolor emocional, la vas a ir cerrando hasta sanarlo. Bueno, vamos a seguir dándole clic a la pantallita a las personas de TikTok para que este live pueda llegar a más personas. Recuerden los objetivos planteados del live. Por acá por el WhatsApp nos escriben: buenas tardes, doctora, Dios la bendiga por lo que hace con las familias de las personas con TLP. Gracias. Gracias a usted estamos llevándonos mejor con mi hija de 19 años, pero ella ya no quiere ir a la terapia y yo estoy yendo, pero solo me tratan por mi depresión y me dicen que tengo que dejarla ir de casa y ella decida qué hacer. ¿Esto tiene un tiempo en que empieza a bajar ese cuadro tan fuerte de la enfermedad o siempre va a ser así? A ver, lo ideal es que estés en un tratamiento psicológico con un especialista en trastorno límite de personalidad. ¿Por qué? Porque la persona que ya sabe y trata el trastorno límite de personalidad, sabemos
que más que tu depresión es toda esta angustia de saber que tiene 19 años y que no tiene un comportamiento sociablemente aceptable, y que eso nos preocupa y mucho. Entonces, en la medida en que tú tengas ese especialista a tu lado, va a ayudarte a hacer que ella, le ayudes a hacer contención emocional, y también le ayudes y te ayude a ti misma a que vayas sanando y que te vayas quitando tus miedos, tus temores y tus angustias. En la medida en que tú lo hagas, créeme que tu hija a los 19 años o 20 va a tener ella una posibilidad de poder elegir. Cuando dice el médico que se vaya, que ella ya tiene forma de elegir, él no conoce, no es un profesional que conoce el trastorno límite de personalidad, porque es que ellos necesitan un guía. ¿Y quién más que sea el mentor? La madre. Que seas tú la mentora. O sea, lo que se está logrando, por ejemplo, con uno de los varios pacientes que la mamá está haciendo terapia, es que ella ella vaya ayudando a hacer contención, vaya haciendo, llevándolo a su edad de psicológica, a nivelarla en la edad cronológica, y que sea ella su mejor amiga, donde él o ella puede confiar, puede hablar y puede expresarse, y la madre ya entiende, ya sabe y ya va a ayudar. Pero así no. Me preguntaban ahora que qué es la contención emocional. Les voy a decir eso, que creo que me quedó faltando en la anterior. La contención emocional es la siguiente: cuando tú aprendes ese lenguaje emocional de la persona con trastorno límite de personalidad, cuando habla y dice, estoy harto de ustedes, me dan asco y me largo, porque ya con ustedes yo no puedo hablar, no me entienden, entonces se van, es porque en realidad es verdad. Ellos siguen siendo niños, psicológicamente siguen siendo niños, y con los niños cuando están pequeños, porque están en edad pequeña, estatura pequeña, nosotros tenemos toda la tolerancia y la voluntad de poder escuchar y saber qué es lo que ellos piden en momentos de desesperación. Exactamente esto está haciendo esta persona adulta. Esta persona cronológicamente es adulta, pero psicológicamente es un niño, es una niña. Y esto no es para sanar el niño interior, por favor, no lo confundan con sanar el niño interior, por favor. Esto es hacer que ese niño psicológicamente empiece a alinearse a la edad cronológica. Cuando se está haciendo contención emocional, es aprender a escuchar qué es lo que necesita él, qué es lo que está necesitando ella en cada crisis. ¿Qué es? Entonces, cuando uno aprende a escuchar, ya uno sabe, ya uno tiene la empatía compasiva, y con la empatía compasiva créanme que ellos ceden, y ellos van a hacer algo, nos van a escuchar, nos van a permitir entrar en su mundo interior, nos va a permitir que reeduque sus emociones, nos va a permitir que ellos vean y se vean y nos puedan ver y puedan escucharse y escuchar al otro. Ok, por acá por el Facebook nos dicen: hola doctora, hola. Gracias por compartir en este espacio. Le consulto, ¿qué técnicas se pueden utilizar para no caer en el bucle de los pensamientos intrusivos? Para no caer en los pensamientos intrusivos es lo único que ha servido y servirá hasta ahora. No sé el día de mañana qué otra cosa más vamos a salir, vamos a poder adentrarnos en el mundo de la persona con trastorno límite de personalidad, y vamos a leerle qué más puede ayudar. Pero por el momento, lo que yo, dentro de las investigaciones que yo he hecho, aprender a reeducar emoción por emoción. Reeducar emoción por emoción. Si yo reeduco emoción por emoción, sé que mi pensamiento, y soy consciente que en algún momento que mi pensamiento me está agotando, y que este pensamiento me está encerrando, me está haciendo una encerrona emocional, y que yo puedo perfectamente, con las técnicas de la respiración
y ser consciente de la emoción, empezar a abrir ese canal y empezar a reconectarme con la lógica y la reflexión y el autoanálisis emocional. Ok, por acá nos llega una consulta por el WhatsApp. Ok. Doctora, saludos. Saludos. Tengo borderline y llevo un consumo abusivo de hierba desde hace 2 años. Y mi familia cree que no quiero salir de eso, pero me duele no poder evitarlo a veces y que no puedan ver más allá, sino solo lo que se ve externamente. Okay. Gracias por compartir y excelente lo que acaba de decir. Solamente las personas no TLP vemos el exterior, vemos los comportamientos y vemos las actitudes, pero no nos detenemos a mirar cuál es su mundo interior para llevarla a ese consumo. Entonces, para que tú puedas salir de este consumo, te digo que es necesario que estés en terapia psicológica con una persona especialista en borderline y créeme que vas a poder dejar ese consumo, porque ese vacío, ese dolor y ese vacío emocional lo vas a ir cerrando hasta ya no volver a aparecer, y ahí te sanas, pero necesitas terapia. Ok, volvemos al TikTok. ¿Cómo vamos con estos clips en la pantallita? Las personitas de TikTok, vamos dando clic. Por acá por el TikTok nos dice: doctora, ¿una persona con TLP puede tener alucinaciones o concluir en historias que no son? Claro que sí. Ahí nos va a decir la edad psicológica que tiene la persona. Entonces está en el mundo de sus héroes y en el mundo de la fantasía. Entonces, ¿a qué edad el niño está en el mundo de la fantasía y en el mundo de los héroes? Está entre los 3, 5, 6 años. Yo me acuerdo que uno de mis sobrinos se vistió de Superman a los 3 años y todavía a los 2 años después todavía estaba vestido de Superman. ¿Sí me entienden? Porque están en esa etapa de sus superhéroes. Entonces, ahí yo puedo decir que estás entre la edad de los 3 a los 5 años. Para ello es necesario que hagas terapia. En la medida en que tú hagas terapia, vas a reeducar emoción por emoción. Vas a ser consciente de tus emociones en el día a día, porque estás viviendo en el pasado, y estás viviendo en el futuro del niño. El niño inmediatamente se ve gigante, se ve volando, se ve navegando. Sí, exactamente está pasando esto contigo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que vivir en el presente. Además, el vivir en la tierra es vivir el presente. En el momento en que tú te acerques a una terapia psicológica y lo hagas con toda la seriedad, con una persona especialista en trastorno límite de personalidad, vas a entender y vas a empezar a avanzar, a alinear tu edad cronológica y vas a empezar a avanzar en esa edad psicológica hasta llegar a tu edad real, donde se deben sincronizar tanto de inteligencia emocional con inteligencia intelectual. Bueno, vamos a ir. Ok. Por acá nos dicen: ¿cómo puedo hacer para que entienda que no le pongo límites, que solo le pido que cumpla con lo que se comprometió? O que le estoy prohibiendo algo cuando solo le reclamo que no cumple sus compromisos. Mal, pero muchas veces le recalco que no cumple sus compromisos y eso lo traduce en un reclamo. Claro, pero ¿por qué? Porque usted lo está tratando como adulto o como un joven menor de edad. Y él en su psiquis, en su parte psicológica, en su parte emocional, está en el niño. Entonces, como él se ve que tiene una estatura grande, de un adulto grande, él tiene la creencia de que puede perfectamente hacer lo que quiera y no te va a escuchar. Los compromisos con una persona con trastorno límite de personalidad y que además no está en terapia, ni la madre ni el hijo, créame que no, son como los niños. Sí, mientras que le pasa el malestar a la mamá, pero después vuelve y recae. Ok, gracias por el like, doctora. Gracias por estar acá.
Las personas con TLP se alejan de sus padres porque les ponen reglas o límites y no los van a ver como venganza o como castigo para los padres. Lo que pasa es que ellos se alejan porque no sabemos cómo hacerlo, no sabemos cómo dirigirnos a ellos, no sabemos cómo hablarles. Entonces, cada vez que nosotros le hablamos y le colocamos un límite, lo hacemos con un tono de voz y unos gestos que para ellos es como si se estuvieran atacando, lo estuviéramos atacando. Pero si tú aprendes este lenguaje emocional, a aprender a poner límites sin necesidad de alzar la voz, gritar, o con un tonito de voz que a ellos les fastidia, y además haciendo un juicio de valor, ellos van a escuchar. Ok, por acá nos preguntan, buenas tardes doctora, ¿por qué mi hija busca la manera de pelear? Por cualquier motivo, sin razón alguna. Hasta si no estoy en casa, me llama por teléfono para pelear. Gracias, doctora. Porque ella está en la etapa de la demanda, de ser demandante, o sea, ¿qué edad tiene tu hija psicológicamente? Que te está demandando. Cuando los niños están pequeños, empiezan a llamarnos y a decir, venga ya, no me interesa esto, se dañó aquello, se rompió aquello, usted me abandonó, es que usted no está conmigo, usted se va. Ya empieza esa demanda. En la medida en que usted aprenda el lenguaje emocional de su hija y aprenda y lea en qué edad psicológica se quedó su hija, y que a partir de ese momento vamos a empezar a trabajar esa parte psicológica, a avanzar esa madurez de su identidad, ahí es donde va a entender y va a tener un buen lenguaje con ella y va a poder avanzar y que su hija vaya avanzando en su edad psicológica. Ok, por acá dice, usted dijo hace un momento que el trauma puede ser antes de nacer. ¿Puede explicar eso, por favor? Porque hay momentos en que en el momento antes de nacer puede haber algún contratiempo. Puede haber un contratiempo de que no nazca a tiempo, entonces el niño toma líquido amniótico y heces, y hay que hacerle RCP, o sea, hay que revivirlo. Ahí hay una mini muerte y ahí puede haber un trauma en lo que yo he investigado. Ahí se instaura el trauma. Además, cuando el niño se queda en incubadora 24 horas lejos de la madre o más, también genera trastorno límite de personalidad en los años que yo llevo esta investigación. Por acá por el TikTok preguntan qué es una crisis de identidad. Cuando tienes una edad, digamos de 18, 20, 25 años y haces una palataleta o haces un berrinche. Un berrinche es que te rebelas, que gritas, que insultas, que tiras patadas, que golpea todo, que te tiras al piso, siendo una persona adulta o un menor de edad muy avanzada, la edad de 17, 16 años. Ahí es donde está esa parte que uno sabe, su identidad se estacionó a tal edad, avanzó su edad psicológica y su identidad hasta ahí llegó, hasta ahí se atoró. Ok, vamos terminando. Por acá nos dicen, ¿qué terapia tendría que tener la familia con un especialista en TLP? La terapia, primero que todo, es expresar primero que todo lo que sienten y mirar si la familia tiene miedo porque ellos gritan, miedo porque de pronto se vayan, miedo porque de pronto cojan algún mal vicio, miedo, como dicen algunas mamás, que se vayan a vivir con mal ambiente, mal personas, ya. Entonces empezamos con esa terapia y ese reconocimiento de ese miedo para que vayan avanzando y vayan entrándose en ese lenguaje emocional de ellos. Ok, por acá nos dicen, doctora, yo soy de Chile, llevo 20 años de terapia, pero pública, y no siento que sirva. Estamos de acuerdo, pero no es en Chile, es en todas las partes del mundo. ¿Por qué? Porque la terapia es muy irregular, porque es cuando
O sea, es cada 2 meses, es cada mes y están cambiando totalmente de psicólogo. Y eso es verdad, o sea, pero no es solamente en Chile, es en toda la parte del mundo. Por eso le decía yo a él, cuando ya en los gobiernos cojan el trastorno límite de personalidad y que vean que es otra dimensión de un trastorno donde hay que estudiarse mucho y que yo creo que debe haber hasta doctorado para poder entender a las personas con trastorno límite de personalidad, podemos avanzar y que los gobiernos se hagan cargo de este trastorno. Ok, para ir terminando. ¿Qué pasa cuando las personas TLP no quieren hablar? ¿Qué debemos hacer las personas no TLP? Las personas no TLP inmediatamente ir a buscar un psicólogo especialista en trastorno límite de personalidad para empezar a aprender el lenguaje de las emociones de las personas con TLP. Ok. Unos demandan y otros se alejan. Qué complicado. Un psicólogo y un psiquiatra, les dije que me hicieran el diagnóstico TLP y me dijeron que ninguno de los dos lo hacen. Entonces, ¿quién? Un especialista en trastorno límite de personalidad debe de buscar un psicólogo o un psiquiatra especialista en trastorno límite de personalidad. Gracias, doctora, usted es excelente, gracias por dedicar estos temas, ayuda mucho a la humanidad, Dios la bendiga. Gracias, de verdad, gracias por lo que me está diciendo, gracias. Por acá preguntan, ¿por qué los síntomas del TLP se intensifican tanto cuando estamos en una relación de pareja? Porque al inicio es todo un romance hermoso de primavera, pero a medida en que la persona con trastorno límite de personalidad se ve que la persona acepta que la llame o lo llame constantemente, que vaya a recogerla o a recogerlo donde está, que vaya y salga y le haga acompañamiento en todo las compras o las cosas que tiene que hacer, que vaya y la acompañe a todas las reuniones. Ya, entonces claro, ellos entienden, en medio de su trastorno, ellos entienden que ya es hora de que esta persona sea solamente para mí y ahí cambia la relación. Bueno, por acá nos dicen, para ir terminando, debería tratar de hacer este mismo tema, pero del lado del TLP, doctora. ¿Cómo así? Del lado del TLP. No lo entiendo porque yo... Si es la relación afectiva, ya la doctora tiene un video. Okay. Este lado de los hijos, contacto cero, y el otro video fue ese video del contacto cero. Para las personas no TLP. Las personas no TLP en contacto cero. Simplemente que nos faltaba y que, vuelvo y les digo, la semana pasada con el testimonio de la madre se abrió este tema porque fueron muchas preguntas que nos llegaron acerca de este contacto cero con los hijos. Bueno, les agradezco. La última pregunta. Ok. ¿Se puede grabar el TLP con el tiempo al incrementar la edad? Al incrementar la edad, sin una terapia de vida, una terapia que redireccione y reeduque las emociones, no se sana, aumenta con la edad. Si la persona con trastorno límite de personalidad está con un especialista en el trastorno, con un psicólogo especialista en trastorno límite de personalidad, en la medida que va avanzando se sana. Bueno, con esta última pregunta nos despedimos. Gracias por estar con nosotros, gracias por participar en los temas y seguimos recibiendo nuevos temas para compartir con cada uno de ustedes. Nos vemos la próxima semana y muchísimos éxitos.